¿Qué tal? Mi nombre es Yamir Arturo Morales Cortés y en este video les voy a hablar acerca de los vendajes. Los vendajes, como bien sabemos, en el área de la salud son una parte importante de nuestro trabajo laboral. En este video vamos a hablar acerca de qué son los vendajes, los tipos de vendajes, cómo aplicarlos correctamente y qué puede sucederle al paciente cuando no se coloca correctamente un vendaje. Es de lo que son de los temas que trataremos en este video y de los cuales yo les explicaré, así como también utilizaremos apoyo gráfico como videos, imágenes y explicaciones muy descriptivas e igual conceptuales que nos ayudarán a entender mejor este tema. Como bien sabemos, delimitar el daño es parte esencial e importante en un primer respondiente, que como recordamos, el primer respondiente es esta persona que va a intervenir y va a interactuar con la persona afectada después de un accidente de cualquier tipo. Va a ser esta persona que le puede dar incluso el soporte vital básico después de un accidente. En el video de hoy hablaremos específicamente sobre los vendajes que se le aplican a los pacientes después de alguna hemorragia, algún golpe o algún corte a la altura de la piel o más interno. Como bien sabemos, de igual manera, para poder llegar a este objetivo, la persona tiene que aplicar ciertos conocimientos, ciertas técnicas y procedimientos de manera adecuada para poder controlar correctamente la situación. Respondiendo a la pregunta del inicio sobre qué son las vendas, se entiende por venda a las porciones de tela, gasa o cualquier otro material que se utiliza con la finalidad de atender a una víctima mediante el manejo inicial de lesiones. Estas pueden ser de muchos tipos, de muchas formas y vamos a hablar de ellas en unos instantes. Sabemos que las vendas más conocidas son las vendas enrolladas o elásticas y también las triangulares, además de los esparadrapos o curitas, que son tiras adhesivas con una gasa en el centro. Este tipo de vendas son más pequeñas principalmente, aunque igual se venden unas de tamaño mayor y sirven para poder adherirse a la piel del paciente o la persona afectada para cubrir las heridas, de esta manera evitando el ingreso de bacterias, entre otras sustancias o microorganismos que puedan agravar la situación de la herida. Las vendas elásticas o enrolladas son las más comunes, las podemos conseguir en cualquier farmacia e incluso en tiendas de abarrotes. Estas están hechas de un material como el algodón, elástico, semielástico, gasa o tela. Sin embargo, el más utilizado es una mezcla de gasa con elastina porque tiene la ventaja de ser fresco, poroso, suave y fuerte. Por otro lado, también contamos con las vendas triangulares que llevan este nombre por su forma y que pueden ser de tela de gasa o lona o de algodón. Son muy resistentes y su tamaño varía de acuerdo a la zona que se va a vendar. Ahora vamos a pasar respecto a cuáles son las funciones del vendaje. Estas son limitar el movimiento de una articulación afectada, como puede ser un codo, una rótula, etc. Contener sangrados. Hay distintos tipos de vendajes que se utilizan para contener sangrados y evitar que la sangre de la persona se siga saliendo, así como también fijar apósitos, fijar férulas para impedir su desplazamiento o aislar heridas. De igual manera se puede ejercer presión en una parte del cuerpo para favorecer el retorno venoso y facilitar el sostén de alguna parte del cuerpo, como puede ser de un brazo en una luxación, que es cuando una parte del hueso se sale de su lugar. Entonces podemos hacer uso de las vendas, que en resumen hacemos uso de las vendas para parar hemorragias, para fijar y para sujetar partes del cuerpo. Realizar un buen vendaje es importante, ya que al no hacerlo de manera adecuada surgen complicaciones de los vendajes. Estos son problemas que se presentan posterior a un vendaje, ya sea por una mala ejecutación del mismo. El primero que trataremos es la escara. Esta es una lesión de la piel que se produce cuando se ejerce presión sobre la piel de forma prolongada. También se le conoce como úlcera por presión o úlcera de decúbito. Son llagas que se producen en la piel, como ahí dice bien, son úlceras, lo cual puede provocar sangrado, ampollas, como bien dijimos, úlceras. Siguiendo también, el maceramiento cutáneo es un reblandecimiento de la piel que ocurre cuando se humedece por un tiempo prolongado, como cuando estamos en agua o nos bañamos en una piscina por mucho tiempo. La piel absorbe todos estos fluidos, este líquido se sobrehumecta y esto provoca que se dé un reblandecimiento. Esto significa que se vuelve demasiado blanda. La piel se vuelve vulnerable por esto mismo y se empieza a romper. La piel comienza a separarse entre sí, empiezan a salir ampollas, llagas y úlceras
así como en el caso anterior. Puede ser en cualquier parte del cuerpo donde se coloque la venda. Esto puede ser producido por situaciones en las que se coloca la venda, pero la parte del cuerpo estaba húmeda, o bien se queda por mucho tiempo la venda y naturalmente el cuerpo suda y esta agua provoca el maceramiento cutáneo. Alineamiento erróneo es producido por una colocación inadecuada de la extremidad que se venda. Aparecerán molestias por una mayor tensión muscular e incluso puede haber compromiso neurovascular en caso de fracturas con fragmentos óseos incorrectamente alineados. Esto sucede cuando al momento de colocar la venda no se alinean de manera adecuada, o bien los músculos, los ligamentos o los huesos que están fracturados o fisurados, lo cual puede provocarle un daño mayor al paciente y víctima. El vendaje tiene que acomodarse de una manera adecuada, tratando de cuidar ese alineamiento. La parte que se coloque, ya sea la extremidad superior o inferior. Entonces pasamos con las recomendaciones para aplicar un vendaje. Son 4. Y la primera es que se coloque el miembro en una posición elevada para favorecer la circulación. Segundo es que se coloque un dispositivo de sujeción en las lesiones que afectan los miembros superiores. 3. Nos dice que vigilemos especialmente las protuberancias óseas para evitar la aparición de lesiones. 4. Verificar los signos de una buena circulación en dedos. Todo esto con la intención de mantener la integridad de la parte lesionada, pues lo que buscamos es ayudar con nuestra intervención y no agravar el problema. A continuación hablaremos acerca de los tipos de vendajes, ya que de acuerdo a la situación en la cual el vendaje debe ser aplicado, existen distintas maneras, formas y en las que éste se debe adecuar, como puede ser el vendaje circular, el vendaje en espiral pero invertido, o sea que va hacia abajo, el vendaje de espiga, el vendaje de recurrente y el vendaje en 8. Vamos a hablar de estos más adelante, así como también hay un tipo de vendaje para la cabeza también llamado de capelina, y comenzaremos con uno llamado cabestrillo. Es un vendaje triangular que se utiliza para inmovilizar un brazo, antebrazo u hombro lesionado con el objetivo de que los huesos, tendones y músculos puedan sanar. Como se nos muestra aquí, el vendaje triangular rodea el brazo con intención de evitar su movilidad. Seguiremos con el vendaje circular. Se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización, fijar un apósito, iniciar y o finalizar un vendaje, sujetar apósitos en la frente, miembros superiores e inferiores, así como también controlar hemorragias. Como el nombre lo dice, es un vendaje de forma circular. Consta únicamente de dar vueltas alrededor de la extremidad o de la zona en la cual se necesita aplicar este vendaje. Vendaje en espiral. Se utiliza para sujetar gasas, apósitos o férulas en extremidades como el brazo, antebrazo, mano, muslo o pierna. El vendaje en espiral, cuyo nombre también le hace alusión, consiste en aplicar el vendaje en forma de espiral. Usualmente este vendaje tiene como antecesor al vendaje circular, y en base a un vendaje circular muchos de los vendajes es que se llevan a cabo, y el vendaje de espiral no es la excepción. Seguimos con el vendaje de tortuga o en 8. Se utiliza en las articulaciones como el tobillo, la rodilla, el hombro, el codo o la muñeca, ya que permite estas tener una cierta movilidad. Como que lo que queremos con un vendaje es evitar la agravación de las heridas, entonces el vendaje de cierta forma limita los movimientos de la persona a quien se le aplica. Sin embargo, el vendaje de tortuga o en 8 deja cierta movilidad, principalmente en los dedos cuando se trata de la mano y en la muñeca, porque es necesario que la movilidad de esas extremidades no esté del todo bloqueada para poder hacer una correcta revisión. El vendaje en 8 lleva este nombre debido a que al momento de aplicar el vendaje se forma un 8 al dar movimientos diagonales de arriba hacia abajo para cubrir la zona afectada. El vendaje para la sección del codo o rodilla. Con la articulación semiflexionada debemos efectuar 2 vueltas circulares en el centro de esta para posteriormente proseguir con cruces en 8. Este tipo de vendaje no debe inmovilizar totalmente la articulación, ya que es necesario que la articulación pueda moverse para una revisión correcta. Y como hace un momento mencioné, este vendaje consta de un vendaje en 8, pues es necesario para poder mantener el movimiento en la articulación. Seguimos con el vendaje para el tobillo o pie, y para poder llevarlo a cabo con la articulación semiflexionada hay que efectuar 2 vueltas circulares en el centro de esta para posteriormente proseguir con cruces en 8. Este tipo de vendaje no debe inmovilizar totalmente la articulación. Al igual que con el vendaje de codo o rodilla, se debe mantener el movimiento de estas articulaciones. Seguimos con el vendaje de manos y dedos. Se debe desplazar la venda hacia el dedo y realizar 2 vueltas recurrentes que deben ser fijadas con 2 circulares a nivel del dedo.
Esto es para movilizar regiones de la mano, específicamente los dedos, en caso de un accidente en el cual se ve involucrado esta zona. Con la intención de reducir el movimiento, pero no inmovilizándolo del todo, se van a dar vueltas circulares utilizando el vendaje circular para poder cubrir la zona y proteger. Continuamos con el vendaje para el ojo. Se dan 2 vueltas circulares a nivel de la frente, sujetando el borde superior del apósito. Este apósito nos sirve para cubrir la herida y la zona afectada. Posteriormente va a descender la venda hacia el ojo afectado. Este se va a tapar y la vamos a pasar por la oreja del mismo lado. Hay que repetir esta maniobra tantas veces como sea necesario para tapar completamente el ojo y de esta manera protegerlo. Seguimos con el vendaje para la cabeza, también llamado capelina. Se comenzará a realizar un anclaje para estabilizar la venda con 2 vueltas, principalmente un vendaje circular. Una mano sostendrá la venda mientras que la otra irá aplicándolo, junto con ejecutar cierto nivel de precisión sobre la zona a tratar. La zona indicada será la zona frontal superior de las orejas, ya que no debería de cubrirse totalmente por abajo o las orejas, porque es necesario aplicar correctamente el vendaje para no lastimar o lesionar a la persona a quien se le aplica. El vendaje de capelina, de cabeza también llamado, se aplica de distintas maneras. Aquí se nos presenta un ejemplo de cómo debería de aplicarse. Se pone la venda yendo de anterior a posterior y posteriormente se va a enrollar con un vendaje circular para fijar todas estas vueltas que se dieron anterior y posteriormente. ¿Qué es la manta de supervivencia? Bueno, nos habla acerca de que cuando hay un accidente, la temperatura corporal puede descender debido al flujo sanguíneo que se ve afectado, así como también las hemorragias pueden afectar a la misma. Por lo tanto, es importante mantener la temperatura corporal de la persona. Se puede cubrir con una manta común, como son los cobertores, puede ser una toalla. Sin embargo, existen unas mantas especiales que se utilizan en los primeros auxilios, como se nos muestra en la imagen, las cuales son mantas térmicas y son especiales para poder mantener la temperatura adecuada de la persona. Condiciones que debe reunir un buen vendaje. Un bien colocado vendaje. Un vendaje bien colocado no debería producir dolor y debería quedar firme, cuidando que no sea voluminoso. Un vendaje adecuado no debería de afectar a la circulación de la zona donde está la herida, pero sí debería protegerla. Nunca se debe colocar un vendaje con un nudo encima de la herida y tampoco se debe colocar en un lugar en el que afecte al movimiento de las articulaciones. Debería ser en la parte distal o proximal para facilitar la circulación. Cuando se ponen vendajes en extremidades, debe de alejarse los dedos y deben quedar descubiertos para poder evaluar el llenado capilar y comprobar la temperatura y color, ya que si los dedos se ponen fríos, azulosos o se adormecen, es casi seguro que el vendaje está demasiado apretado, lo cual puede interferir con una correcta circulación, provocando necrosis en la zona donde la sangre no llega correctamente. Es por eso que aplicar un buen vendaje es muy importante, ya que, como mencioné al inicio de este video, lo que se busca con un vendaje es proteger, ayudar a la persona afectada con nuestra intervención, no agravar los problemas. Y al aplicar un vendaje de una manera inadecuada, hicimos un repaso sobre todo lo que se puede presentar al no hacerlo correctamente. Hay muchos tipos de vendajes, hay distintos materiales para las vendas y cada uno de estos debería ser utilizado de acuerdo a la situación que se está presentando para poder garantizar que el paciente se recupere de una manera correcta o se mantenga estable hasta llegar al centro de salud en el cual será atendido. Como conclusión, hay que resaltar la importancia de conocer los tipos de vendajes y las formas de aplicación. Esto con el fin de brindar una atención prehospitalaria adecuada, como he mencionado, y de esta manera evitar causar daño innecesario al paciente. Como también hemos visto hace unos momentos, los daños que se pueden presentar, como son la maceración y entre otras como son la escara, que daña la piel principalmente de la persona. Se debe presentar de una manera adecuada un vendaje, una buena inmovilización, ya sea en el caso de extremidades o en otras zonas del cuerpo como es la cabeza, con el fin de mantener y preservar la vida de la persona afectada. Ese es el trabajo de un primer respondiente, aunque de igual manera se puede hacer de forma interhospitalaria. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de los vendajes y de esta manera preservar la vida del paciente. Gracias por su atención.